está decorado con ese motivo. Y lo que hemos creado para este chico son actividades muy especiales, totalmente personalizadas. Una de las cosas que podemos hacer con el My Room es modificar el color de la nave, en este caso, y con eso cambiar el estado de la persona de relajación a mayor activación o sencillamente seguir sus preferencias. Otra cosa interesante es la posibilidad de poder jugar con música, que es uno de los efectos que podremos tener en el caso del My Room. En este caso lo que vamos a elegir es una música relajante que también nos recuerda quizá un poco a la nave o al espacio, y en la cual además yo puedo sentir la vibración. Puedo sentir la vibración al mismo ritmo que la música, que es una cosa realmente agradable de poder hacer. Entonces, en cualquier pieza de mobiliario así lo podríamos hacer. Yo con la tableta puedo elegir entre unas músicas y otras. También podemos modificar el color de un solo elemento, en este caso el color del cohete, y jugar con él, por ejemplo, no solo con la tablet, sino con otros mandos a distancia. En este caso he cogido este, que me permite modificar el color como si fuera un tubo de burbujas, igual que hay este. También lo podríamos hacer, por ejemplo, con barrido. Veis que salen diferentes opciones y al hacer clic escojo la opción elegida. Espero que hayáis oído que además se va diciendo el nombre del color. Este otro botón, por ejemplo, está configurado para un modo secuencial. Quiere decir que seguirá este orden. Primero el rojo, luego el verde y luego el amarillo. Y esto nos permitirá trabajar con la memoria, con los plazos, con las secuencias, etc. Combinando este tipo de cosas, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer maravillas. Por ejemplo, una actividad de causa-efecto. Fijaros, esta pestaña solo tiene una actividad. Quiere decir que si ahora aprieto este botón, fijaros todo lo que va a pasar. Me sale una canción sobre el espacio, tengo estos planetas dando vueltas y además esta bola de color cambia en función de la imagen. Y así me habla de todos los colores de los planetas. Esto es divertidísimo y se adapta a lo que cada chico le puede gustar. Crear este tipo de actividades es facilísimo. Ha sido solo bajarse un vídeo de YouTube y dar un par de órdenes. Llega el momento de tomar decisiones. Ahora tengo dos opciones: o despegar o dar vueltas a la Tierra. Pues vamos a elegir, por ejemplo, despegar. El hecho de elegir es una cosa interesante y no siempre es fácil tomar tus propias decisiones. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a despegar. A ver. ¿Estáis preparados? La nave sale y yo ya empiezo a sentir la vibración del humo. Una luz roja se enciende y atención porque te sale humo. La luz es naranja y ya estamos despegando. La nave sale. Buena, esto me ha encantado. Y cuando ya hemos despegado, podríamos dar vueltas a la Tierra. Encendemos las estrellas en el cielo, encendemos la luz ultravioleta y vemos nuevos dibujos en este cuadro tan bonito que he hecho. Y sentimos la vibración de la música también. Bueno, después de tanto viaje, igual lo que nos apetece es relajarnos. En las My Room lo que podemos hacer es crear ambientes relajantes, con vídeos largos que nos permitan viajar por el universo, con la luz en modo automático y sencillamente disfrutar y disfrutar. Con la vibración podemos bajar el tono muscular y disfrutar de estas imágenes tan bonitas. También My Room puede utilizarse para aprender cosas, por ejemplo para aprender los planetas. Fijaros, yo aquí tengo 6 planetas, cuando aprieto Mercurio. Oigo Mercurio, veo a Mercurio y el planeta se me ha vuelto del color de Mercurio. Fijaros que si apretara Marte, Marte. pues sería del color de Marte, o si apretara Urano,
sería el color de Urano. Y así puedo, con letras, con fotos, con mensajes, con colores, puedo aprender mucho mejor las cosas. También podríamos coger películas y adaptarlas. Muchas veces entender cómo funciona la tele, los canales, los programas es muy complicado para muchas personas, pero podrían escoger su película favorita o, por ejemplo, los trozos que más le gustan de sus películas. Por ejemplo, estas de Star Wars, pues han elegido este trozo que es el trozo del abrazo. O, por ejemplo, podrían elegir, incluso con barrido, podríamos elegir una pelea de espadas en la que pondremos el cohete a funcionar en modo automático. Ay, me equivoqué. Me pasé de largo, voy a volver a empezar. Le di un poquito tarde y no queremos que nadie sepa cómo acaba la película de Star Wars, que es la última parte. Ahora. Pero claro, es que aparte de que yo estoy sintiendo la vibración cada vez que dan un golpe de espada, como este cohete me permite meterme completamente en la escena. Y otra cosa interesante que podemos hacer con el botón secuencial, si escojo otra actividad, es crear historias. Por ejemplo, aprieto el botón, veo que todo se apaga y alguien dice 7, 6, aprieto otra vez, aprieto otra vez, aprieto otra vez, ay ay ay, que esto se pone caliente, las estrellas se han encendido y la nave despega. Siento como despega en mi cuerpo y ahora es momento de salir volando. Aprieto otra vez. ¡Fire! ¡Fuego! Me cambian los colores y de repente estoy volando, estoy ya dentro de la nave. Bueno, pues esta es una de las ideas que podemos hacer con Minecraft pensando en una sola persona, pero estos contenidos los hemos creado en una sola tarde. Dependiendo de quién fuera la persona, pues los cambiaríamos completamente y podrían ser sobre el mar, sobre recuerdos de la infancia para una persona mayor, sobre vídeos de cualquier tipo, dependiendo de lo que le interese a cada persona. Gracias.